Bienvenidos a esta sesión, creo que es la número 21 o la número 22 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Ya la semana pasada empezamos a tocar el tema de la llegada de los magos, que comúnmente en Occidente los conocemos como los Reyes Magos. Para el verdadero místico, la historia es de poca importancia, pues ha descubierto que el misterioso desarrollo de una planta desde su semilla, o de un hombre desde su óvulo, o de un adepto desde un hombre, son la expresión de un proceso universal que no está limitado a un tiempo, lugar o persona en particular. Mientras los críticos arguyen y se encuentran imposibilitados para resolver sus dudas, el místico sabe que está en presencia de un Dios a la vez trascendente e inmanente. Ve que Dios se manifiesta plenamente como lo divino en el hombre y en consecuencia adora al niño Cristo en su aspecto de Dios en el hombre y en su aspecto humano como Dios en la tierra. Con esta actitud iniciemos el estudio del capítulo 2 del Evangelio de Mateo. En Mateo 2:1 dice lo siguiente: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Ahora viene la interpretación. Estos versículos pueden interpretarse como referentes a seres humanos espiritualmente avanzados y sus experiencias en su viaje por la vía sacra hacia la meta de la ascensión o madurez perfecta. Belén, que significa la casa del pan, se convierte en la vestidura de luz o vehículo del alma espiritual que mora en lo más íntimo. Recordemos que se le llama la vestidura de luz al cuerpo causal, es decir, a la unión de la intuición o buddhi y la mente superior, ya completamente desarrollada, limpia de todo egoísmo y de toda emoción que pueda perturbar esa paz que se alcanza una vez que se limpia por completo la mente de todo lo materialista. Cuando se llega a aquel punto evolutivo en que el hombre escoge la vía sacra, la percepción intuitiva directa ha comenzado a desenvolverla el yo interno. Entonces funciona el yo interno en sus tres aspectos. 1. Como voluntad espiritual representada por el ángel de la Anunciación. Recordemos que el ángel de la Anunciación está representado por la voluntad en el hombre. Como inteligencia espiritual representada por María. En este caso, ya habíamos dicho que María representa a la intuición espiritual, que en teosofía se le llama Buddhi. Y como intuición y sabiduría espiritual personificada por Jesús, es decir, lo más elevado que puede manifestarse en el hombre. Vemos aquí cómo a través de las diferentes etapas que se han venido manifestando, que hemos venido explicando, que se han interpretado a través del señor Geoffrey Hodgson, hemos venido tratando todo el asunto de la mente y cómo se va purificando, cómo se va elevando hasta alcanzar su punto máximo y encontrarse con
la intuición. Entonces, ya unidos, se vuelve, es decir, se forma, aunque no tiene forma, pero se le denomina el cuerpo causal, que es donde radican todas las causas que mueven, que motivan al hombre en el plano físico. Y es ahí donde precisamente el hombre alcanza tal estado de pureza que es una vívida expresión del amor divino. Todas sus acciones, todos sus sentimientos, todos sus pensamientos son de una elevación espiritual muy grande, de tal manera que la manifestación se traduce de esta forma en amor, amor por los demás, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es así como el hombre empieza a sentir esa unidad de la que había estado separado, separado solamente por su percepción, porque nunca estamos separados de la divinidad, siempre estamos unidos a ella. Y esa representación de la divinidad no es nada más ni nada menos que otra cosa que la mónada espiritual, la mónada en el hombre, que es la chispa divina, que es el atma, el poder divino manifestado a través del hombre, a través de sus acciones, fundamentalmente a través de su voluntad. Entonces, llegamos hasta este punto donde la intuición y la sabiduría espiritual está personificada por Jesús, precisamente. Por eso Jesús, en todas sus discursos, diremos, sus mensajes, sus enseñanzas, siempre habló del amor, siempre habló de la unidad, de que todos somos hermanos. Eso está escrito en su evangelio, y entonces es por eso precisamente que ya comentaba, que es donde se expresa, donde se siente, donde se percibe y se vive la unidad de todo en todo. Adelante, Diana. Quería hacer un comentario relativo a Belén, eh, acotando también que la interpretación que estamos haciendo de este libro es maravillosa. Yo, primera vez que realmente puedo disfrutar de todo el simbolismo que tiene el nacimiento de Jesús. Y también decir que se ha discutido mucho sobre Belén porque dicen que en esa zona, entre noviembre y marzo, hace frío, lluvia y a veces hasta nieve. Entonces se dice que Jesús no pudo haber nacido en Belén en esa época, ni tampoco pudo haber nacido vamos a decir, en una región montañosa y dentro de un sitio tan a la intemperie, porque ni siquiera los pastores ni los animales podían estar en los campos, porque la intemperie era muy ruda en términos de frío, lluvia y nieve. Es una región montañosa de Judea que está a unos 780 metros sobre el nivel del mar. Pero esto que se dice es un hecho, a pesar de que también en Lucas se especifica que Jesús nació en Belén, pero eso es lo que dicen los estudiosos de la Biblia. Nada más lo quería compartir. Gracias. Ok, gracias. Sí, recordemos que todo esto es simbólico y ya iremos aclarando todos estos puntos seguramente más adelante. En la doctrina secreta, pues hay algunas menciones respecto de que
realmente no nació Jesús en esas fechas, efectivamente. Creo que también en Isis sin velo, por ahí hay algunos comentarios, pero no recuerdo exactamente. Y en todo caso, pues también el, el simbolismo de la natividad está representado por el viaje del sol hacia el polo norte, es decir, cuando después que se levanta del invierno, que está eh, sobre todo en la parte sur del planeta, el sol pues se ve muy bajo, ¿no? En el horizonte. Entonces, a medida que va cambiando el, la, el eje de la Tierra, el Sol aparentemente empieza a viajar hacia el norte, ¿sí? Y esto ocurre, pues empieza, el regreso empieza precisamente en invierno. Entonces, es el viaje de Apolo representado como el Sol, que viaja a su tierra, que es Bóreas, o sea, el polo norte. Entonces, eso también pues es un simbolismo. Entonces, eh, sí, efectivamente, el nacimiento del sol, digamos, porque retorna a su país de origen, está representado precisamente por estas fechas del invierno, ¿verdad? Cuando empieza la cuenta regresiva, regresa nuevamente, empieza su movimiento, la Tierra, y aparentemente el Sol regresa hacia el norte. A eso se refiere también este asunto, este aspecto, digamos, simbólico del nacimiento de Cristo. Entonces, por ahí va el asunto. Yo espero que más adelante eh, tengamos alguna aclaración al respecto y si no, después lo comentamos porque sí hay una explicación respecto de este asunto. Bien, la natividad, como vimos en el capítulo anterior, representa el despertar de la naturaleza crística como poder activo en el hombre. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado anteriormente, que la natividad es el nacimiento del Cristo en nosotros, es decir, esa conciencia crística, ese sentimiento de unidad que se despierta en nosotros, el amor por los demás, nace el altruismo de una manera ya muy abierta y podemos practicarlo sin ninguna restricción. A eso se refiere precisamente este despertar de la naturaleza crística en el hombre, porque ya el, el ser superior interno ya ha comprendido el sentido de la vida y entonces empieza a manifestarse a través del amor. Esta etapa tan importantísima en la evolución espiritual es asistida por la llegada de los magos, inteligencias superiormente evolucionadas como sucede en muchos otros procesos naturales. Los magos o sabios que llegan desde lejos personifican a estos ministros del logos solar. Son sus representantes en este planeta. Podemos imaginarlos como auxiliares suyos durante este ajuste místico o interior. Vean que se está refiriendo exclusivamente al desarrollo del hombre espiritual, precisamente. Entonces, en este caso, estas personificaciones eh, son una representación subjetiva, vamos a decir, son una especie de poderes que se hacen presentes en el momento en que el hombre despierta, esos poderes aparecen, se manifiestan, ya el hombre puede percibirlos. Esa es lo que yo puedo comprender aquí, que el hombre ya despierta, ya abre los ojos, digamos espiritualmente hablando, y es entonces cuando descubre
que existen estos poderes, digamos, en cierto modo, estos poderes mágicos que aparecen en su vida y que puede convivir con ellos, puede usarlos incluso. Bien. La estrella que atrae la atención de los magos y los guía hasta el escenario de la Natividad representa el poder espiritual y la luz que irradia del alma que ha avanzado hasta este punto en su progreso hacia la perfección. Es decir, que en las enseñanzas, por ejemplo, en las cartas Mahatmas se dice que cuando alguien despierta, llama la atención de los maestros. Cuando un ser humano se está llenando de luz por sus acciones, entonces es como si estuviéramos, si imagináramos el planeta eh, en el universo, en su lugar, y está esa esfera, está completamente, o ese globo, o ese planeta está completamente a oscuras, y de pronto se enciende una lucecita por aquí, se enciende otra lucecita por allá, y eso llama la atención de quien está observando ese planeta. Entonces, análogamente, así es como sucede, yo me imagino, que los maestros observan cuando, ellos perciben cuando hay almas o seres humanos que están progresando y están encendiendo esa lucecita, primeramente muy tenuemente y después empieza a brillar más y más, y es entonces cuando llaman poderosamente la atención. Ellos, estos seres, al estarse iluminando, van avanzando hacia, se van elevando, y es entonces cuando los maestros, por cada paso que da el, el que se está, el que está despertando, ellos dan dos, dice la enseñanza, para acercarse a quien va a requerir la ayuda de estos representantes del logos solar en este caso, que son los grandes adeptos. Bien. A medida que la preñez mística avanza hacia el nacimiento del niño Cristo, el aura se ensancha y se vuelve más brillante. Este crecimiento continúa hasta formar esa, entre comillas, nube de gran poder y gloria. Es decir, que el hombre efectivamente, en la medida que va creciendo espiritualmente, es decir, que va limpiando su, su vida, que sus pensamientos y sus acciones, sus sentimientos son cada vez más elevados, eso se refleja en su aura, por supuesto. Y entonces esa aura va creciendo y va creciendo, y al ir creciendo, al ir siendo más brillante, va adquiriendo mayor poder de amar fundamentalmente, de mayor poder de ayudar a la humanidad, de ayudarle a sobrellevar la pesada carga que como humanidad tenemos, la carga del sufrimiento. Entonces, es precisamente a través del amor que esa luz se vuelve más brillante, y eso es lo que llama la atención de los adeptos. Este crecimiento continúa hasta formar una nube de gran poder y gloria. Esta última frase se refiere precisamente a que pueden ejercer ya el poder de amar a todos sin distinción. Y eso los hace seres ciertamente gloriosos, porque pueden manifestar su amor hacia todos de manera incondicional. Entonces, esta nube de gran poder y gloria que está en Lucas 21-27, en la que el Hijo asciende al trono de su Padre. Pero eso solamente es un estado de conciencia. No imaginamos
que vamos a ascender como Superman y a volar más allá de las nubes y vamos a establecernos donde hay un Señor que está en su trono sentado, esperándonos para darnos la bienvenida. Eso no ocurre, por supuesto. Lo que ocurre es de que eh, ascendemos al estado de conciencia del Padre, en este caso que es la mónada. Y entonces ese ser humano ya puede tener conciencia de lo que significa esa chispa divina que ha venido acompañándolo desde siempre y que ahora puede identificarlo y que puede beneficiarse del gran poder divino que tiene esta mónada espiritual, esta mónada humana, y que ese beneficio no es un beneficio individual, sino un beneficio que adquiere para transmitirlo como ayuda, como apoyo a los demás. No se queda con un gramo de esa energía, sino la necesaria solamente para poder servir a los demás. No se queda con ese poder a disfrutarlo. Su único gran disfrute de ese ser humano bienaventurado es poder compartir ese poder de amor con todos los demás. Esa es la gran gloria a que se refiere en este caso, ejerciendo ese poder de amar a todo y a todos. Eh, ¿Qué significa en sí mónada? Mónada. Mónada, pues desde el punto de vista de la etimología, viene de monas, que significa uno. Pero visto desde el punto de vista espiritual, la mónada es esa, esa chispa divina que es inicialmente es la mónada universal que se manifiesta esa energía, vamos a decir, esa energía divina se manifiesta eh, una vez de que termina el periodo de descanso, que es el cual se le llama pralaya. Entonces se dice, la doctrina secreta, que los átomos se empiezan a mover, empieza a vibrar nuevamente la materia, y es entonces cuando viene la manifestación de, de la divinidad que estaba, digamos, en estado de reposo, y se refiere a todo el universo, vamos a decir. Y ya después pues se forman los planetas y cada planeta tiene un determinado número de esas chispas divinas, de esas mónadas que habrán de evolucionar y entonces empiezan a descender. Esa es la alegoría de los ángeles caídos, precisamente. Entonces empiezan a descender a la materia, a ese proceso se le llama involución, lo cual no es una involución ciertamente, solamente es el descenso de la divinidad a través de estos átomos o partículas, digámoslo así, estas chispas divinas, que inicialmente, como dije, se manifiestan como la mónada universal. Esta mónada universal desciende a la materia y se forman los mundos. Ya después eh, va evolucionando y entonces se manifiesta en esta mónada divina, esta mónada universal, se manifiesta en el primer reino elemental, después en el segundo reino elemental, después en el tercero y luego en el reino mineral. Entonces, desde que se manifiesta por primera vez en el reino elemental, pudiéramos llamarle la mónada elemental. Después se convierte en la mónada mineral porque ha venido evolucionando y entonces llega hasta el reino mineral y entonces ahí se manifiesta como un mineral y a eso se le llama la mónada mineral. Después va ascendiendo en su progreso
o sigue avanzando en su progreso. La mónada mineral, digamos, es lo más denso en que se convierte, pero de ahí empieza y pasa al reino vegetal, ¿verdad? Esta manifestación de esa vida divina ahora se manifiesta a través del reino vegetal, y del reino vegetal pasa al reino animal, ¿sí? Y entonces del reino animal finalmente llega al reino humano. Ese es el gran proceso. Y es entonces cuando se inicia el, el periodo de retorno, el ciclo de retorno, vamos a decir, a partir de que ya se vuelve un individuo, ya con, eh, con razonamiento propio, que ya se puede autodefinir como yo soy yo, se reconoce ese ser, pero esa mónada, una vez que alcanza este estado, digamos, lanza un rayo, por decirlo así, o se desdobla y crea la mónada espiritual, le llamaremos la, la mónada o el Atma, el poder átmico, ¿sí? Y después de ahí se desdobla y produce un vehículo al cual se le denomina Buddhi o la intuición, y después se convierte en ese poder eh, a través de Buddhi. Buddhi hace lo mismo que su padre, que es la mónada, y lanza un rayo y aparece el otro principio, que en este caso es el principio mental o manas, es la mente, la razón en el hombre, en este caso, la, o el que piensa. Mana significa el pensador, ¿sí? Y esta a su vez, pues ya desciende y se manifiesta como kama o el deseo, y así sucesivamente hasta alcanzar el cuerpo físico. De eso es a grosso modo, así de una manera muy superficial, porque es todo un tema. Prácticamente se utilizan varios capítulos en la doctrina secreta para explicar todo el movimiento de la mónada hasta que se convierte en la mónada humana. Y entonces, en este momento lo que estamos viendo es eh, la manifestación de la mónada como Atma, Buddhi y Manas, es decir, el alma divina, que es Atma, el alma espiritual, que es Buddhi, y el alma humana, que es la mente. Y eso es lo que somos nosotros. Somos mentes que estamos evolucionando en este plano. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Muy clara tu respuesta. Gracias. Bien. Gracias a ti por preguntar. El poder ígneo que moldea y produce y perfecciona el universo mora también en el hombre, pero está adormecido hasta que el hombre alcanza cierta fase evolutiva. Es aquella fuerza vital creadora que en sánscrito se llama Kundalini. Sí, en el hombre la tenemos esa fuerza, esa energía, ese poder, mejor dicho, ese poder que se manifiesta como energía vital, ¿no? En el hombre. Y es la energía generadora, es la energía de la generación, precisamente la que está relacionada con la reproducción de los seres humanos a través del acto sexual. Bien, lo que despierta a este fuego es el poder divino de la voluntad espiritual en el hombre. El poder de la creación, desde luego, está eh, eh, gobernado por el poder de la voluntad espiritual que existe en el hombre. El caso es de que el hombre, por ignorancia, esta energía
la utiliza cotidianamente para trabajar, para crear obras de arte, en cualquiera de las artes, de las bellas artes, pero también esa voluntad la utilizamos para hacer cosas indebidas. Por supuesto que nosotros decidimos qué hacer y entonces con esa energía pues hacemos toda clase de cosas que no siempre son cosas que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Pero esta voluntad, esta energía a través de la voluntad la utilizamos fundamentalmente no para, no para preservar la raza humana únicamente, sino que como nos ocasiona placer, entonces hacemos uso de ella de una manera egoísta, satisfaciéndonos con el acto sexual. Eso es algo que está presente en la vida de la humanidad y es muy difícil desapegarnos porque el placer que causa es muy grande o muy grato, aunque sea efímero el momento, pero eso hace que el hombre trate de volver a experimentarlo. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver, desde luego, eh, esto de Kundalini da para varias pláticas. Por supuesto, aquí lo tocamos de una manera rápida y superficial, pero en lo fundamental se trata de esa voluntad, de esa energía divina que está en el hombre. Esta voluntad procede de Dios Padre, el primer aspecto de la Trinidad, y el fuego creador procede de Dios Espíritu Santo, el tercer aspecto de esta Trinidad. El primer aspecto de esta Trinidad es Atma o el poder de la voluntad, ¿no? La voluntad en el hombre. Y el fuego creador procede del Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Este fuego creador es la mente, precisamente, porque es, es a través de la mente que podemos crear. La mente es creadora, ¿verdad? Dice en una de las cartas de los maestros, la imaginación como la voluntad crean, y así es efectivamente, ¿sí? Cuando se junta el pensamiento y la voluntad, entonces hay creación. El proceso evolutivo va poniendo en actividad la voluntad espiritual en el hombre hasta que toque y despierte el fuego creador que yacía aletargado en la raíz de la columna vertebral. Este despertar está alegóricamente descrito en las anunciaciones a José, a Zacarías y a María, en las cuales José y Zacarías representan la personalidad mortal y María representa la vestidura de luz. Esta vestidura es el más tenue de los cuerpos superiores del hombre, en el cual reside el yo espiritual y actúa la voluntad espiritual. Entonces vemos aquí cómo Zacarías y José están relacionados con la materia, con el hombre mortal. Y María representa la sabiduría del espíritu ya desarrollado a través de la intuición de Buddhi, precisamente, que es la voluntad espiritual en este caso. El ángel de la Anunciación y la intención y el sonido de sus palabras representan el descenso del poder de la voluntad espiritual. Sí, ya habíamos dicho que la Anunciación representa al poder de la voluntad, o sea, la intención.
y el sonido de las palabras representan el descenso de ese poder, es decir, a través de las palabras, simbólicamente se ponen en contacto con la personalidad de José en este caso, a través de María, desde luego, que también recibe el mensaje, porque ya está despierta esa inteligencia superior en lo que representa María. Entonces, puede comprenderse perfectamente que directamente María ya puede interpretar el mensaje, digamos, de la divinidad para poder establecerse como un ser humano ya desarrollado en una conciencia de la intuición espiritual, donde el uso de la mente o el uso de la razón ya no es tan importante, sino que ahora todos los problemas que se presenten, que tenga que resolver el hombre, ya los resuelve digamos, instantáneamente, no necesita utilizar el poder del pensamiento, simplemente ve la realidad tal como es. Ese es el proceso al que tenemos que llegar, ese es el plan por el que estamos aquí, sufriendo y disfrutando y avanzando y retrocediendo, cayendo y levantando, y todo este es el proceso en el que estamos inmersos, porque habremos de llegar a este estado de conciencia del que estamos hablando precisamente, donde ya no tengamos que resolver un problema a través de pensamientos de un tipo o de otro para llegar a una solución. Cuando se alcanza este nivel de conciencia, ya no se utiliza la razón así como la comprendemos, el uso del pensamiento para resolver eh, operaciones matemáticas abstractas y demás, ya eso ya no se realiza. ¿Por qué? Pues porque ya el poder de la mente es tan grande que ya puede resolverlo todo de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque se le presenta ya como la realidad en sí misma. El resultado de la unión entre la voluntad espiritual y la inteligencia espiritual en el hombre es doble. Por un lado, el fuego sagrado aumenta y se convierte en una llama activa. Y por otro, la intuición espiritual, el niño Cristo, que estaba en estado germinal dentro de la mente abstracta, empieza a convertirse en un poder activo. Estos dos procesos son complementarios. El fuego ascendente hace que el cerebro y la conciencia interna respondan al poder descendente que está buscando expresarse físicamente. Vemos aquí cómo al descender el poder de la voluntad espiritual, entonces encuentra, da como resultado el encuentro, la unión entre esta voluntad espiritual y la inteligencia espiritual, que en este caso es Buddhi, de lo que le estábamos hablando, o la intuición en el hombre, que ya no necesita pensar. Entonces, por un lado, el fuego sagrado aumenta y se convierte en una llama activa. Es decir, el fuego sagrado es el pensamiento del hombre, ya totalmente desarrollado y libre de cualquier obstáculo de la materia, como el egoísmo, la vanidad, el orgullo, todas esas cosas que son los obstáculos a vencer en el hombre. Entonces, está desposeído ya de todo eso y está limpio completamente y brilla intensamente y ejerce todo ese poder y se convierte en un poder activo. Ya no está
semiactivo, como lo tenemos nosotros, y en algunos casos dormido completamente ese poder, porque somos flojos, no queremos pensar, y eso es lo que se trata de que en estos estudios se trata de que pongamos en juego todo este poder que podemos nosotros manifestar poco a poco. No se pide que de un momento a otro nos iluminemos. Se trata de que poco a poco vayamos comprendiendo cada uno de los conocimientos que aquí se comparten y de que no se queden únicamente con lo que el expositor está comentando, sino que cada uno debe formarse su propio juicio, porque eso es lo importante, porque el señor Buda dijo que aunque 1.000.000 piense, repita y diga que una cosa es verdadera, si alguien no está de acuerdo, está en su derecho de no estar de acuerdo. Nada más que tiene el compromiso, se compromete a investigar por sí mismo. Y aquí también se invita a que cada uno de nosotros pueda investigar por sí mismo, pueda razonar, pueda pensar, pueda ir más allá. No necesitan estar de acuerdo conmigo y vamos a respetar esa postura, ¿sí? Bueno, voy a terminar este párrafo y dice, y por otro, la intuición espiritual, el niño Cristo que estaba en estado germinal dentro de la mente abstracta es la mente de pensamientos muy elevados, para resolver, por ejemplo, operaciones matemáticas muy grandes o problemas de la vida, que para un ser humano común y corriente, pues es todo un problema y que no lo puede resolver. Pero para una mente abstracta ya bien desarrollada, eh, es cosa fácil. Y entonces de este modo empieza a convertirse en un poder activo. Estos dos procesos son complementarios. El fuego ascendente hace que el cerebro y la conciencia interna respondan al poder descendente que está buscando expresarse físicamente. Entonces, ya la mente abstracta, esta mente superior, hace que el cerebro funcione adecuadamente. Desde luego se requiere de un cerebro sano para que pueda responder precisamente a, a los impulsos y los mandatos de esta energía de la mente superior, de la mente abstracta, ¿sí? Y cuando dice que busca expresarse físicamente, pues es para manifestarse en este plano, para resolver lo que haya que resolver, por difícil e intrincado que parezca, y tiene que resolverse. Les voy a dejar un pensamiento para que lo reflexionen. Esto es parte de La Voz del Silencio, la obra que escribió Madame Blavatsky, basada en el libro de los preceptos de oro. Entonces el precepto dice, no permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú la hayas enjugado en el ojo del que sufre, pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. Aquí termina mi participación y con esto les agradezco su participación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión.